Buenos días, mi nombre es Camila Rey Orozco, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Estoy cursando un curso llamado Desarrollo del Pensamiento Lingüístico. El día de hoy estamos realizando una entrevista a un padre de familia. Este, la señora Sharon Kiel nos va a contestar diferentes preguntitas con respecto a esta materia. A continuación, les presento a la señora Shan. Hola, muy buenos días. Soy Sharon, soy mamá de una niña de 4 años y de un niño de 8 años. Un gusto. ¿Ok? Vamos a dar inicio con lo que son las preguntas. Para usted, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es la forma en que los seres humanos interactuamos, ya sea con otras personas o incluso con otros seres como animales, ¿verdad? Que eso Ujú, nos permite como sociedad poder trabajar en conjunto, tener objetivos y poder trabajar en ellos o expresar emociones y sentimientos también con las ujú. demás personas. ¿Cree que los infantes se comunican solamente a través del habla o de qué otras maneras pueden comunicarse los niños? Sí, de hecho que los niños desde sus etapas tempranas no tienen el habla, entonces su forma de comunicarse es mediante el llanto, sonidos, gestos y expresiones. Y poco a poco van desarrollando la capacidad de hablar y expresar sus sentimientos y emociones, pero yo siento que los infantes, su Ujú, mayor forma de comunicarse es mediante el lenguaje no verbal, que sería llantos, sonidos, ujú. expresiones faciales, hasta comportamientos también. ¿Cuáles aspectos o condiciones influyen para que un infante adquiere y pueda desarrollar su lenguaje de la mejor manera? Sí, bueno, yo siento que un aspecto fundamental es la estimulación que dé la familia, ¿verdad? O su entorno. El hecho de tratar de expresarse con ellos, cantarles, hablarles desde muy pequeños, Mm, prestarles atención. Esa es la forma en que se les puede ir em, Mejorando. eh, exactamente la parte del habla. Desde el hogar, ¿cómo se puede estimular el lenguaje en personas menores de 6 años? Bueno, lo que he conocido y lo que he puesto en práctica yo es la parte de utilizar canciones, leer libros, la parte de hablarles viéndole a los ojos. Ujú. Esas son las técnicas que yo he utilizado. ¿Cómo evolucionó el lenguaje de sus dos hijos? Como me comentó anteriormente, ¿la adquisición del lenguaje fue igual o fue diferente entre ellos? En el caso mío fue diferente. De hecho, Ok. que casi siempre que converso con compañeras y todo, o las personas son muy dados a indicar que en mujeres el desarrollo de habla es más rápido y más fluido y en los hombres más lento. En el caso mío fue al revés. Mi hijo Ah, mira. adquirió la capacidad del habla a edades más tempranas y de forma más fluida, y mi hija fue más tarde y no de forma fluida. Mira. Entonces, entonces, de hecho que mi hijo desde los 2 años, su forma de hablar y conversar siempre ha sido muy clara y un lenguaje muy claro, y en mi hija fue hasta después de los 3 años que se le fue aclarando más el lenguaje. De hecho que Mm, antes ujú. de antes de los 3 años solo yo le entendía lo que decía. Ajá. Ella sí intentaba expresarse bastante y sí buscaba hablar bastante, pero la comprensión de otras personas, más que todo por la pronunciación. Ajá. Entonces, en el caso mío sí fue bastante diferente las dos Ok. experiencias. ¿Cree usted que el entorno familiar pueda influir en el desarrollo del lenguaje de los infantes? Sí, por supuesto.
va muy ligado al estímulo que los Ujú. padres les brinden y a la atención que también se les brinda, ¿verdad? Sí, claro. Realmente muchas personas utilizan lo que llaman la chupeta electrónica, que es ponerlos a ver Ajá. televisión o pantallas y los dejan de lado en vez de dedicarles tiempo, ¿verdad? Sí, Para claro. el desarrollo del lenguaje. Sí, Entonces, por y ahí y bueno, no solo eso, sino también, bueno, hay niños que también a veces se quedan con cuidadores porque los papás tienen que trabajar tienen que ir a la oficina y así, entonces no exacto, están con ellos. Entonces, y también eso influye un poco porque la cuidadora a veces está haciendo otras cosas o así, entonces también eso influye un poco en lo que es el proceso de lenguaje de los chicos, ¿verdad? Obviamente. sí, sí, de hecho, mis hijos han sido, criados también por niñeras, diferentes niñeras. Hay algunas que sí eran más enfocadas a la parte de estimulación del lenguaje y desarrollo cognitivo, otras no. Entonces, de ahí la función mía cuando llegaba del trabajo era también dedicarles tiempo de calidad a ellos para Claro. repasar los puntos que no se lograban con las niñeras, ¿verdad? ¿Qué hace usted para promover el desarrollo del lenguaje y la comunicación con sus hijos? Busco bastante la parte de interacción. Ujú. Ya mi hija de 4 años está en el kinder y mi hijo en la escuela, entonces trato de, cuando coincidimos, que es en el regreso de mi trabajo, eh, preguntarles sobre su día a día, sobre la alimentación que tuvieron, cómo se sienten y demás. Y eso promueve la parte del lenguaje y habla en ellos también. ¿Usted lee cuentos, poesías, canciones, entre otras cosas, a sus hijos para que estas actividades ayuden a sus hijos a adquirir un mayor vocabulario y desarrollar el lenguaje? Porque lo implementa. Ajá, en realidad sí lo hago, pero no es algo frecuente o habitual. Ujú. Lo hago, por decirlo así, esporádicamente entre semana. Ajá. Sí me gustaría que fuera un hábito, ¿verdad? Pero a veces, de ahí uno tiene otras situaciones o cosas que hacer, pero sí, y les leo cuentos, poesías todavía no les he leído, creo que sería una buena opción leerle poesía. Canciones, vieras que también es muy poco lo que utilizo con ellos. Ujú, ujú. Pero los cuentos sí, es lo que utilizo con mayor frecuencia y sé que es es una herramienta muy útil para que tengan vocabulario, pero, no lo utilizo con tanta frecuencia como me gustaría hacerlo, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Y que por qué? Pues, obviamente, al leer un cuento que traiga vocabulario que ellos no conocen, ellos van a preguntar qué significan las palabras, Ujú, claro. adquiriendo este, enriqueciendo el vocabulario que ellos tienen. Igual me imagino que con guías, que es más profundo y palabras que tal vez no usamos habitualmente, ellos adquirirían más vocabulario en su lenguaje. Bueno, este sería el fin de la entrevista. Eran nada más 8 preguntitas. Entonces, primero que todo, quiero agradecerle por el ratito, por el tiempo para esta entrevista, por aclararnos cada preguntita con respecto al desarrollo del lenguaje de sus dos hijos, sobre todo de su hija que tiene 4 años. Ujú. Esto va a ser de mucha ayuda para mí y bueno, y para los estudiantes que vayan a ver esta entrevista. Y pues nada más agradecerle muchísimo por acompañarnos el día de hoy y este sería el fin de la entrevista. Con todo gusto, gracias a usted. Con mucho gusto.